Bien, bienvenidos a todos por su asistencia a este seminario. En realidad es un seminario desarrollado ah, por una persona, en este caso mi persona, enfocada al gnosticismo, ¿sí? Soy un estudiante gnóstico eh, y en base a esta filosofía, ciencia, eh, me he propuesto desarrollar, por ejemplo, este tipo de seminarios que puedan ayudar también a otras personas a buscar la manera de un vivir mejor, ¿sí? Buscar la manera de poder vivir mejor de lo que ellos están o de repente en donde se encuentre, en cualquier nivel que se encuentre. Puede ser arriba, abajo, donde sea que se encuentre. Me refiero al nivel, por ejemplo, material y al nivel espiritual, ¿sí? Hay mucha gente que no está contenta quizás con lo que tiene y a veces hay gente que no tiene nada y sí está contenta con lo que es muy diferente, ¿no? Entonces, para personas insatisfechas de pensar por sí mismos, de, de poder lograr, por ejemplo, la respuesta, ¿no? ¿Por qué nacimos en la Tierra? ¿No? Eh, normalmente la gente que se pregunta o que se hace este tipo de preguntas son dos tipos de personas, ¿sí? Son dos tipos de personas. Y este tipo de personas son, uno, aquellas personas que tienen un alto nivel espiritual o filosófico, ¿sí? Se llegan a hacer esta pregunta al final. Es un resumen, porque lo que les estoy diciendo es un resumen, en realidad, de la síntesis del cual una persona ha llegado cuando ya está cansada, extasiado. ¿Sí? Cuando está cansado y extasiado de la vida, de sí mismo, llega a preguntarse esto: ¿por qué he nacido en la tierra? ¿O por qué nacimos en la tierra? También el otro tipo de persona es aquella persona que ha ido a lo más profundo del abismo, se puede decir, lo más profundo de sí mismo, lo más bajo, al nivel más bajo, ¿sí? A tener una autoestima tan baja y que también se pone a pensar lo mismo: ¿por qué he nacido en la tierra? ¿Sí? Entonces, esta pregunta normalmente, como le repito, se logra para aquellas personas que buscan un cambio, ¿sí? Para aquellas personas que buscan un cambio dentro de sí mismas. Y en realidad cambiar pues no es fácil. Nadie quiere cambiar desde donde está y pasar a otro nivel porque están cómodos psicológicamente hablando en donde se encuentran. Y para hacer un cambio, para pasar de un nivel a otro nivel superior, pues exige un esfuerzo y la comodidad que supuestamente tenías, pues se modifica, ¿sí? Para tener otro tipo de comodidad hasta que te acostumbres, o lo disfrutes o lo goces, ¿sí? Entonces, cambiar pues no es fácil, ¿sí? Cambiar dentro de sí mismo no es fácil. Y por eso es que todo el mundo no puede llegar a cambiar o avanzar el nivel o el estado en que se encuentra a otro nivel tan fácilmente. Porque para empezar, uno no lo quiere. Dos, no se da cuenta. Tres, simplemente no le interesa. Así de simple. ¿Correcto? Pero este mensaje está dirigido para ti, sí, para ti, que tú eres un buscador, para ti que buscas la verdad, para ti que buscas lograr saber la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué has nacido aquí en la tierra?
¿Qué has tenido que hacer aquí? ¿Por qué has nacido en este planeta? ¿Por qué tienes los padres que tienes? ¿Por qué tienes la familia que tienes? ¿Por qué tienes el círculo que tienes? Indudablemente este tipo de preguntas ayudan a una persona a madurar mucho más de lo que se encuentra en este momento psicológicamente, porque le abre otras ventanas, otras puertas totalmente diferentes, otras perspectivas totalmente diferentes. ¿Sí? Ya no es como un caballo que le tienen que poner las ojeras para que él solamente mire por delante. ¿Sí? No, aquí tratamos de desvelarlo para que pueda ver todo el panorama a los 360 grados. Bien, este dibujo o este gráfico que ustedes pueden ver aquí es la clave para solamente aquellas personas que están interesadas en cambiar. Desde el punto de vista gnóstico, esto se llama el regreso al Creador o el retorno al Padre. En la Biblia hay una parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan ustedes de esa parábola? Pues bien, esta parábola enseña que existen o existió un padre que tuvo dos hijos. Uno de los hijos pide la herencia de su padre porque él ya estaba cansado de vivir donde estaba y quería conocer el mundo, quería recorrer el mundo. Y el padre le da su herencia. Y el hijo se va de la casa del padre y comienza a conocer todos los sitios, todo el mundo. Comienza a conocer de lugar en lugar, ¿sí? Comienza a conocer todo tipo de cosas que jamás, pues nunca lo había visto, nunca había comprobado. Pero a la vez, su riqueza se les estaba acabando. A medida que pasaba el tiempo, su riqueza se le iba agotando. Y llegó un día, inevitablemente, que todo lo que inicia pues tiene un fin. A este hijo se le acabó toda su riqueza, todos sus bienes, y tuvo ingratamente que trabajar, porque él jamás trabajó, era un niño rico. Entonces comenzó a trabajar en lo más bajo, a limpiar el estiércol de los puercos. Y él se daba cuenta que cada vez que él limpiaba esto, se daba cuenta, pero ¿por qué estoy acá? ¿Qué hago yo acá? Yo tengo a mi padre es rico, no tengo que hacer todas estas cosas, se preguntaba a sí mismo. Él reflexionaba en realidad. Esto le ha permitido a él que de haber caído tan bajo, por haber caído tan bajo, se comienza a dar cuenta que tiene otro sitio mucho mejor de donde él estaba. ¿Y qué hace este hombre? Pues simplemente se da cuenta, al hacerse las preguntas claves, se da cuenta y decide regresar a su padre. Hace todo el proceso por donde él mismo ha caminado, regresa por sobre sus propios pasos y regresa uno por uno, hasta que su padre a lo lejos le mira que él está llegando. Y cuando su padre le ve al hijo que él había perdido, que él creía haber perdido ya, simplemente se le llena el corazón de gozo y pide a su mayordomo, a sus empleados, a la gente con la que él trabaja, que le hagan un banquete para este hijo, que le preparen una fiesta. Este es mi hijo que lo había perdido y ha regresado. Preparemos una fiesta para él, para su bienvenida. Esta es básicamente la historia que quiero darte a conocer para que me entiendas este gráfico. ¿Sí? Quiero que tú comprendas muy bien este gráfico. Bien.
Vamos a explicarte. Correcto. Bien. Aquí tengo un lápiz, ¿sí? Y te voy a explicar. Este cuadrado que tú ves acá, ¿sí? ¿Ves el cuadrado? ¿Correcto? Ya. Este cuadrado, ¿ya? Este cuadrado representa la base del ser humano, ¿sí? Es la base, ¿sí? Por ejemplo, el cuerpo físico, vamos a ver, su cuerpo físico, ¿ya? O sea, vamos a dar por hecho, por sentado, ya de que el ser humano pues tiene 4 cuerpos físicos básicos. El cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo mental y el cuerpo astral, ¿sí? Cuerpo astral. O también le dicen, otros lo ponen también cuerpo astral, acá, mental acá arriba, ¿no? Bueno, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, el ser humano, por tener, y que él en realidad no conoce que tiene, estos cuatro cuerpos, ¿sí? Estos 4 cuerpos básicos, tiene que desarrollar a cada uno de estos cuerpos. Él tiene que primero crecer. Aparte de crecer físicamente, con el cuerpo físico, ¿no? Uno nace, crece, algunas veces se reproduce, o la gran mayoría se reproducen, pues y muere, ¿no? Ese es el proceso mecánico, así, un horizontal que se da. Entonces, este cuerpo físico pasa por todo este proceso de nacimiento, crecimiento, reproducción, muerte, ¿verdad? Correcto. Así como el cuerpo físico tiene este proceso, también su cuerpo vital, su cuerpo mental, su cuerpo astral, también tienen esos mismos procesos, pero él lamentablemente no lo sabe, no conoce, ha desconocido hasta todas esas cosas. O sea, tan degradante es el estado actual del ser humano, no digo hombre, ya, no digo hombre, y hombre me refiero también a la mujer, pero no digo hombre, porque esa palabra hombre le sale sobrando al ser humano, porque no es hombre, ¿sí? Entonces, tan degradado está el ser humano que desconoce estos cuerpos que él todavía los tiene, pero en embrión, está en un embrión así pequeñito, en un pequeño embrión, ahí está, ahí tiene un cuerpo de cada uno de ellos, que no es tan desarrollado. Bien, la única forma es que realmente se reflexión, haga una reflexión, se haga preguntas, busque el camino, busque regresar, busque la alternativa. Y muchas de esas preguntas normalmente ocurre así. Y cuando se hace esas preguntas, por miedo se mete a una religión. Por miedo adopta, por ejemplo, una actitud de cambio, por miedo. Por miedo también se casa, ¿sí? Entonces, cuando él se hace esas preguntas, normalmente después se mete y se ahoga todo su llanto en la religión, que normalmente sucede así. Y piensa, cree, supone, calcula, sospecha de que eso va a ser su salvación. Pero por dentro el ser humano se sigue desgarrando, desangrando espiritualmente, porque no se llena. Esa religión X, Y, Z, no es que estoy hablando mal de las religiones, sino que lamentablemente pues algunas personas se sienten bien donde están y otras personas no se sienten bien, simplemente se van porque bueno, ¿no? En fin. Y hay otros que se meten, por ejemplo, a órdenes secretas, a órdenes filosóficas, a, por ejemplo, por decir, a instituciones esotéricas, por ejemplo. Ahí la cosa como que cambia para esa persona cuando él decide entrar
a otro tipo de conocimiento en donde pues su Dios le ha prohibido. Y no estoy hablando despectivamente ni tampoco ofensivamente para nadie, ¿correcto? Sé lo delicado que es hablar de religiones, ¿sí? Sé lo delicado que existe en ese tema. Por eso no me voy a meter, no me voy a enfocar en la religión ninguna, porque en realidad ese es otro tema que solamente se puede hablar para personas que realmente quieren saber la verdad, ¿sí? Eso sería otro tema para discutir o para hablar, para conversar, dialogar. Entonces, el conocimiento gnóstico ayuda a ese tipo de persona que quiere salir de su matrix, que quiere salir de lo programado de su vida, porque su vida está programada, desde que nace hasta que se muere. Y lamentablemente esto es así. Así es, aunque no lo quieras creer, aunque no te des cuenta, pero está hecho así. Estás viviendo un programa que tu padre te ha dado o tus padres te lo han puesto, tu colegio, tu educación, inclusive los mismos libros que tú lees. Porque todas las personas estamos acostumbradas a tomar la idea del otro, pero sin embargo no tenemos nuestras propias ideas. ¿Por qué te digo esto? Te digo para que no me creas a mí de lo que te estoy diciendo. No quiero que me creas absolutamente nada de lo que te estoy diciendo en este momento. Pero ¿por qué sería capaz yo, te pregunto a ti, de decirte esta semejante cosa cuando te estoy hablando de un tema que quiero que me escuches? Porque quiero que tú mismo lo experimentes, que tú mismo te des cuenta, que tú mismo pienses por ti mismo. No pienses porque tu hermano, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu sobrino, tu nieto, lo que sea, te hayan dicho algo y tú crees ya. Tú ya lo sientes que es tuyo y no es así en realidad. Tienes la capacidad quizás de poder ser tan comprensivo, es muy diferente, pero que sea algo tuyo experimental, que tú lo has vivido, que tú has comprobado. La mayoría de nosotros, sinceramente, nos equivocamos, pero la mayoría de nosotros nos contradecimos también, porque hablamos de lo que no nos consta. Repetimos como loros lo que no nos consta, porque el otro fulano, sutano, mengano, perengano, todo el mundo lo ha dicho, yo también le digo, pero a ti no te consta. Entonces el conocimiento gnóstico es totalmente diferente. La gnosis se enseña mediante la técnica de la comprobación, ¿entiendes? La gnosis, la gnosis es una enseñanza práctica. La gnosis enseña la practicidad en su máxima expresión para que tú no le creas a tu pastor, a tu reverendo, a tu sacerdote, a tu maestro inclusive, porque tu maestro ni siquiera quiere que le creas a él, sino que tú mismo compruebes lo que tú te está enseñando. Por eso te digo, ustedes a mí no me crean nada, comprueben, háganse esas preguntas, reflexionen sobre sí mismos. Como el ser humano no conoce nada de estas cosas y solamente ante una crisis tan profunda, tan grave, va a poder reflexionar y ponerse a pensar y buscar el camino, como te digo, lo va a poder encontrar quizás en la religión, ¿ya? Lo va a poder encontrar en la religión, ¿ya? En una nueva religión, porque se salió de donde está y no le sirve, y no le llena. Entonces, al entrarse a una religión, él supuestamente se cree que ya está salvo, ¿sí? Ya se cree que está salvo. Es más, repite todo lo que está en la Biblia y piensa que está salvo. Ya está convencido de sí mismo, es desengaño. Está convencido. Entonces, él está muy bien. Pero hay otras personas que no se van a meter en ninguna religión. Ellos quieren más allá. Quieren ir más allá porque dentro de sí mismos han comprobado algo que la religión no les puede dar. No les puede dar comprobación. La religión no te puede dar algo experimental. Nada de eso te puede entregar las religiones, porque ellos son solamente fe.
pero es una fe ciega. Y la fe ciega, pues sinceramente no se necesita creer, porque el que tiene fe no necesita creer, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa con esa persona que ya no se entra en una religión, sino se va a un, por ejemplo, a una escuela esotérica, por decir, ¿sí? Y esoterismo no quiere decir algo malo, ojo. Si tú crees que el esoterismo es algo malo, dañino, demoníaco, diabólico, luciférico, y esas cosas, pues te han lavado el cerebro también. El esoterismo quiere decir simplemente un conocimiento que está oculto para las personas comunes y corrientes, para aquellos que no ven. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. Entonces este tipo de conocimientos es para aquellas personas que están empezando a abrir los ojos del alma. Por eso se llama esoterismo, conocimiento oculto, que solamente se ven con los ojos del alma. Entonces aquellas personas que han comenzado a buscar más allá de la religión, encuentran en la gnosis la clave a la pregunta ¿por qué he nacido en la tierra? Y esa sola pregunta le va a llevar de regreso a su padre, a su padre. En verdad hay muchísimas preguntas que se tienen que desarrollar acá, pero yo voy a seguir avanzando. Todas tus preguntas las puedes dejar debajo de comentarios, ¿correcto? Entonces, cuando ese señor, ese ser humano, ese varón o dama, comienza a entrar a este tipo de conocimientos, se le enseña que no solamente pues tiene un cuerpo físico, que nace, crece, se reproduce y muere, sino que también tiene un cuerpo vital, tiene un cuerpo astral y tiene un cuerpo mental. Pero aparte de esos otros cuerpos, tienen otro cuerpo, mucho más espiritual todavía, que está desconectado y es este triángulo, mira. Este triángulo que tú ves acá, no hay una conexión con este triángulo ahorita en este momento, no existe una conexión. Es como que si un cable estaría fallado y no se puede conectar. Pero están los lazos, sí, eso sí existe. Pero tú no te puedes comunicar con este triángulo superior que es el Padre. El Budi, este es el Atman, 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 Budi, Manas. ¿Sí? Así se les llama a estos cuerpos. Atman, Budi, Manas. Perdón. Manas, Atman, Budi. Perdón. Aquí es Atman. Atman. Sorry. Atman. No me quiero usar. Este es el cuerpo búdico. Bueno, este es el cuerpo búdico, átmico y manas, ¿sí? Estos tres niveles de conciencia, ya, porque este es un primer nivel, este es un segundo nivel, y este acá, que ustedes ven acá, es el absoluto, ¿correcto? Bien. Entonces, cuando una persona entra a la gnosis, se le enseña todo lo que él realmente está en potencia, ¿sí? Como un embrión, como he visto acá, y que tiene esa capacidad de poder despertar, porque la gnosis te enseña a despertar conciencia. Esa es su finalidad del conocimiento gnóstico. Te enseña a despertar, y una vez que tú despiertes, pues tú ves,
Y cuando tú ves, tienes más opciones, más posibilidades. Y esas opciones y posibilidades te llevan a un camino. Ese es el camino de retorno que ustedes ven en esta flecha roja. Cuando uno desarrolla estos cuerpos, otros 4 cuerpos inferiores, se podría decir, y estos 3 cuerpos superiores más, el ser humano se comienza a transformar en un séptuplo, ¿se dice? Séptuplo, ¿okay? Que tiene 7 cuerpos. En eso se transforma el ser humano. ¿Entiendes? ¿Sí? Bien. Bueno, este es el cuerpo átmico. Alma, búdico, y este es el cuerpo humano, alma más. Entonces, cuando esa persona desarrolla estos 4 cuerpos inferiores y estos 3 cuerpos superiores, pasa por un proceso que nosotros le llamamos acá las 3 montañas. Esta primera montaña, como se dice, es la primera iniciación. Esta es la primera iniciación que se le da a una persona, a un ser humano, para que se realmente regrese a ser un hombre. Porque no es un hombre todavía. Porque un verdadero hombre es aquel que ha despertado y ha desarrollado sus 7 cuerpos interiores. ¿Sí? Y entonces cuando él desarrolla esos cuerpos, él está todavía en la primera montaña. Quiere decir que la primera iniciación, su primera iniciación de la primera montaña, mejor dicho. Porque aquí en esta primera montaña se pasa 5 iniciaciones. ¿Sí? La primera montaña tiene sus 5 iniciaciones. 5 iniciaciones. La segunda montaña también. Y la tercera montaña lo mismo. ¿Correcto? Entonces, cuando él llega a pasar estas 3 montañas, entonces él recién va a regresar a su
Entonces, como te estaba explicando, normalmente pues la mayoría de personas no sabe en realidad su situación actual en donde se encuentra. Pues desconocen en realidad todo su potencial, todo ese potencial divinal que tienen oculto dentro de cada uno de sí mismo en forma embrionaria, pero piensan de que ya están completos. Ese es el más grave error que se ha hecho creer a través de programas motivacionales, a través de programas de neurolingüística, a través de programas tontos que existen, ¿no? Que se hace creer que el ser humano ya tiene todas esas cosas. Tiene ya un cuerpo mental, que ya tiene un cuerpo astral para desdoblarse, que su cuerpo físico es esto, que lo otro, que su cuerpo es una tontería, no sabe. El ser humano no tiene nada de eso. Lo poco que tiene en la mente es lo que puede usar para poder hacer lo que realmente está haciendo hasta ahora. Pero más allá de eso no puede ir porque ese ser humano no es consciente de ello. No le pertenece, por eso está en embrión, tiene que desarrollarlo todavía. Te explicaba que así como creces, naces, te reproduces, te mueres, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres, que es un proceso mecánico. Así ese mismo proceso pues existe para los demás cuerpos, vital, mental, astral. ¿Sí? Y lo mismo para el cuerpo átmico, búdico y humano. Lo mismo. Entonces yo te invito a reflexionar, en realidad no quiero que me creas. Si no me creas en realidad, sino yo te invito a reflexionar para que por ti mismo tú te des cuenta. ¿Sí? Que no pienses que la gnosis, el conocimiento gnóstico es tu salvación tampoco, sino que te des cuenta tú solo en realidad de dónde está ese maná, dónde está esa agua, para que cuando tú lo tomes ya no tengas sed. Porque no es repitiendo como loro la Biblia, es como tú te vas a salvar. No es yendo a la iglesia o al templo, es como tú te vas a salvar. No es agarrando la Biblia y poniendo en tu cama como tú te vas a salvar. No es poniendo palabras bonitas o frases bíblicas en tu cuarto, en donde sea en tu casa, como te vas a salvar. Tampoco poniendo imágenes como te vas a salvar. Tampoco es eso. Nada de eso sirve. A la hora de la hora, nada de eso sirve. Y cuando tú te encuentres en tu peor estado psicológico, desmotivante y tantas cosas, nada de lo que hagas también te va a salvar. Todo el problema está dentro de ti solamente. Tienes que aprender a desprogramarte. Para aprender a desprogramar tienes que querer hacer eso. Tienes que buscarlo. Por eso solamente personas muy, pero muy escasas hacen esta pregunta. ¿Por qué nací en la tierra? ¿Por qué? ¿Me entiendes ahora? ¿Sí? Te invito en realidad a que tú reflexiones, te des cuenta de que este conocimiento en realidad te invita a que tú logres ser un verdadero hombre, ¿sí? Porque normalmente pues no hay hombres en este planeta. O sea, un hombre en sentido cabal, así que él desarrolle sus cosas internas, lo que realmente tiene que hacer. No me refiero a que sea un profesional, que tiene que llegar a ser maestría, doctorado, PhD, no. Eso no, eso es del mundo. Lo que yo me refiero es a tu parte verdadera, a tu parte real, a donde cuando tú tengas que morir algún día, lo vas a llevar. Tú no vas a llevar tu profesión, tu riqueza, tu casa, tu coche, tu mujer, tus hijos. Tú no vas a llevar nada de esas cosas. Cuando te mueras, ¿cómo lo vas a llevar? No vas a llevar nada de eso. Pero sí hay una gran posibilidad de que si tú practicas este conocimiento gnóstico, aplicas estas experiencias, experimentas estas prácticas que se entregan, te vas a dar cuenta de la total y gran diferencia que existe con respecto a las demás religiones. No digo que esta es la única, no te digo que esta es la única de tu salvación, tampoco te digo eso, sino te digo que tú
pienses, escojas, te des cuenta, analices en realidad. ¿Sí? Porque tampoco te puedo decir, sabes que esta es la única, pero no, tampoco. Cometería yo también un grave error. Porque nadie te puede decir esto y lo otro. Nadie te puede decir cuál es la verdad en realidad. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era la verdad o qué es la verdad, no podía responder esa pregunta, porque la verdad de Jesús en comparación a la verdad mía o la verdad tuya es totalmente abismal y astronómicamente diferente. ¿Me entiendes, verdad? Perfecto. Entonces, este seminario, esta conferencia, espero que te haya gustado. Y todas tus preguntas me gustaría que lo puedas desarrollar, ¿sí? Debajo de este video, pues para poder responderte y ayudarte en todo lo que tú necesitas. ¿Correcto? Bien. Mi nombre es Gino Yurfa y estoy encantado de que tú hayas tenido el tiempo de escuchar esta conferencia. Más adelante vamos a desarrollar conferencias similares de este tipo gnóstico. ¿Sí? Bueno, un abrazo, te deseo lo mejor.